Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y pues creo que no es necesario recordarle que el próximo 2 de junio tendremos uno de los más importantes procesos electorales en la historia de nuestro país. Son más de 2,000 cargos los que están en disputa. Así que no solamente se trata de la presidencia de la República. Tendremos la oportunidad de buscar un auténtico equilibrio de poderes, en tener además voces que nos representen tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores a nivel federal. Pero 9 entidades van a cambiar sus gobernadores. Y nuestra pretensión ahora es informarle a usted en qué estado están dejando esas 9 entidades, los nombres de quienes posiblemente habrán de sustituirlos y cuáles son sus más urgentes retos. Están también las diputaciones locales y también sobra decirle de la importancia de esta disposición, de que usted pueda emitir su voto y que pueda tener un Congreso local que también tenga equilibrio, no solamente por lo que pueda autorizar o no para los gobernadores, sino porque recuerde que para llevar a cabo una reforma constitucional se requiere de la aprobación del 50+1 de los congresos locales. Por lo tanto, su Congreso es muy importante para cualquier reforma que pretendamos llevar a cabo. Pero no solamente se trata de lo que estemos considerando que se apruebe o no se apruebe en el terreno legislativo. Tiene usted ahí cerca a su primera autoridad, al presidente municipal. Él es su autoridad más cercana. Hasta hace un tiempo, el presidente municipal, fíjese que se daba el gusto de casar. Lo invitaban a ser el juez para una boda. Pero también servía para que algunos matrimonios fueran hasta su oficina a dirimir algunas diferencias. El presidente municipal, el alcalde, tenía un gran significado y un gran peso sobre la sociedad. Es ahora, pues, contrastante que hablemos del enriquecimiento de los presidentes municipales, de la falta de cumplimiento de sus responsabilidades fundamentales, de las básicas, que son la protección ciudadana a través de una policía preventiva, que es tener los mercados limpios, las calles limpias, los parques perfectamente regados, en fin, de tener atención en las escuelas, de recibir a todos los ciudadanos, de estar pendientes a través del DIF de algunas áreas para poder darle apoyo a quienes lo necesitan, sobre todo si es que tienen alguna discapacidad. Pero andan a la carrera, buscan o ser diputados o tal vez ambicionan el Senado para después seguir con una trayectoria rumbo a la gubernatura. Todo eso, analícelo muy bien. Por lo pronto, el objetivo de nuestros siguientes programas, incluyendo Fuego Cruzado, será presentarle a usted el panorama que priva en cada una de las 9 entidades en donde habrá cambio de gobernador. Ojalá pueda servirle para su criterio y sobre todo para la emisión de su voto. Una pesada losa dejarán como herencia los 9 gobernadores salientes de las entidades federativas que tendrán elección el próximo 2 de junio. La crisis de violencia e inseguridad se ha prolongado ya por 2 décadas, con algunos altibajos, claro está, pero sigue presente. Los asesinatos, las desapariciones, la ejecución de políticos, los feminicidios, la extorsión y el cobro de piso, ¿verdad?, así como los homicidios cometidos por los propios policías, la tortura y la utilización de las instituciones jurídicas
para perseguir a los adversarios políticos del gobierno, pues forman parte del paisaje cotidiano, a lo cual se agrega la falta de inversión pública, el desempleo, los deficientes servicios de salud ante la integración del nuevo IMSS Bienestar y bueno, pues la presencia que tenemos de escuelas en ruinas y la presencia de la opacidad, de la impunidad y de la corrupción. En Veracruz, fíjese usted que quien salga vencedor en la próxima contienda electoral, ya sea pues la candidata de Morena, de quien usted ha oído hablar mucho, es Rocío Nale, o de su opositor, José Yunes, deberán enfrentar el desorden dejado por el gobernador Cuitláhuac García. El problema de la inseguridad no se ha logrado resolver ni en sus formas más básicas, a pesar de los anuncios de acciones y pues desfiles de los integrantes de la Marina y del Ejército, contando además con la Guardia Nacional, la cual está impedida de actuar por órdenes superiores. Desde el 2009, cuando la tasa de homicidios se disparó de 5 a 10 por cada 100,000 habitantes, ha llegado ya a un punto mucho más alto, registrado en el 2017, cuando ya se alcanzaban 20.56 ciudadanos por cada 100,000 habitantes ya asesinados. Esta entidad, ¿verdad?, ocupa el cuarto lugar en el ranking de los estados con mayor número de desapariciones, con un 6.8%, que equivale, más o menos, para que se dé usted una idea, a 5,546 ciudadanos. Y esto en el periodo de enero del 2007 al 2023. Gran parte de estos desaparecidos se ubican en las centenas, desgraciadamente, de fosas clandestinas que se han localizado en tierra veracruzana. Otras cosas, el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, afirmó esta mañana que Veracruz es la fosa más grande de México, así como lo oye. No pudo dar el número exacto de desaparecidos en los últimos años. Lo que es cierto es que tan solo en un predio se han encontrado más de 250 cuerpos. Y los que buscan a los desaparecidos son sus familiares, nadie más. Un trabajo de Paco Santana. El colectivo Solecito, integrado por 100 madres de desaparecidos, sigue la búsqueda de sus familiares. Nosotros hacemos los trabajos de búsqueda y localización. Tenemos 8 meses trabajando en ese lugar. Se han encontrado 125 fosas a la fecha. Son 253 cuerpos y realmente pues el trabajo sigue, todavía no terminamos el predio. Hasta el día de hoy han aparecido más de 250 cráneos en una parte de un terreno donde solamente se ha avanzado un porcentaje mínimo al 30% de donde se tiene que buscar. Yo no me imagino cuánta gente más podrá estar ahí enterrada ilegal. Si se considera que fueron asesinados, pues la mayoría de todos estos desaparecidos, obviamente que la tasa de homicidios se incrementa considerablemente. Más allá de las cifras, deben también considerarse elementos cualitativos, como el incremento en la crueldad de los actos violentos y la capacidad de los grupos criminales, quienes vienen haciendo de los gobiernos municipales y de algunas corporaciones policíacas sus campos de acción, su personal, la gente con la que actúan, y también invaden el área político-electoral ya sin ningún rubor. En los pasados comicios, estamos hablando del 2021, Veracruz tuvo el mayor número de candidatos asesinados, 9. Bien, pues esta violencia política no solo se debe a la presencia del crimen organizado, sino que se combina con otras modalidades pues de vieja raigambre, como es la vinculación a los cacicazgos, a la presencia de estos grupos de dominio, de alguna manera, no solamente de control político, sino también de control económico, y en donde se siguen cometiendo una serie pues muy larga de abusos. La falta de capacidades de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y de garantizar la seguridad, la extrema corrupción y un nulo respeto por la legalidad, todo esto hace que la entidad sea un territorio propicio para la violencia y la inseguridad. Además, algunos municipios del sur, como Acayucan, como Sayula de Alemán,
como Playa Vicente, como Rodríguez Clara o Isla, y otros del norte, como Cazones de Herrera, pues se encuentran ya entre los detectados por la extracción de combustible robado, es decir, del famosísimo y célebre, y que dice el presidente que ya es inexistente, huachicol. La percepción de los ciudadanos sobre la inseguridad es mucho más alta que lo que plantean las policías, y bueno, sobre todo, es mucho más difícil de enfrentar que las soluciones que están en los discursos y que, bueno, pues forman parte del problema no solamente local, sino a nivel nacional. Ahora, hay otro problema muy grave, que es el de la pobreza y la exclusión social en esa entidad, en donde, bueno, pues están presentes al grado de alcanzar el segundo lugar a nivel nacional. Más de la mitad de la población veracruzana vive en situación de pobreza. Es decir, estamos hablando de 5 millones de personas. Pues han ocasionado que busquen muchos ciudadanos opciones a veces ilegales, pues para tener el recurso suficiente con el cual apoyar a sus familias. El candidato opositor, José Yúñez Zorrilla, en su campaña, sostiene que en Veracruz ya hay un clamor generalizado. Los problemas no solo no se han contenido, se han desbordado. El abanderado de la coalición Fuerza de Corazón por Veracruz sostiene que la gente tiene claro que ya no quiere ver lo que está sucediendo en su entorno, que ya no se repita. En su recorrido viene escuchando una queja constante, que es el abandono del gobierno hacia las mujeres, hacia los campesinos, hacia los jóvenes, quienes no pueden concluir sus carreras profesionales y mucho menos ingresar al área de la producción ya a través del trabajo. Respecto al tema de seguridad, el candidato Yúñez considera que el gobierno debe ser un facilitador, debe cumplir su función de dar seguridad a cada persona en su integridad y en su patrimonio y promover lo que dé sustento a quien trabaja y obviamente a quienes cuidan, ¿verdad? Sin duda alguna, el Congreso veracruzano debe trabajar en un ciclo de reformas en el apartado de justicia para poder hacer realidad la transparencia, la rendición de cuentas en todo el conjunto de las instituciones y reactivar las diferentes instancias de gobierno y a los propios partidos políticos. En Veracruz todos deben ponerse a chambear. Si me permite, pues vamos a un corte y vamos a ver cuál es la diferencia entre todos los problemas que se enfrentan en Veracruz y los que se enfrentan en Chiapas. Y veremos que donde hay consentidos para el presidente, como lo es Cuitláhuac García, como lo es don Rutilio, bueno, pues las cosas marchan y no marchan de lo mejor. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a Chiapas, en donde el oficialista Eduardo Ramírez Aguilar
o la candidata opositora, Olga Luz Espinosa, quien está abanderada por el PAN, el PRI y el PRD. Cualquiera de ellos que se imponga en las urnas el próximo 2 de junio, cuando pues se defina ese día, ¿quién va a ser el próximo gobernador? Y bueno, no está fácil, porque fíjese usted que también tienen que votar por el nuevo Congreso local y por 123 presidentes municipales. Bueno, pues todos ellos, los 123 presidentes municipales, más los diputados locales, más quien resulte ganador, ya sea Eduardo o Olga Luz, ¿verdad?, enfrentarán muchos problemas, muchos retos para poder devolver la paz a la entidad y resolver los grandes retos planteados por la inmigración irregular que inicia su tránsito por nuestro país en esa entidad, así como los álgidos conflictos sociales que existen y que se han vuelto cada vez más difíciles de resolver. 3 fenómenos sintetizan la crisis en Chiapas, que son la pobreza, el hambre y la migración, en especial la migración a Estados Unidos, esta que se inició ya fuertemente en 1990 en las zonas cafetaleras, que se vieron muy afectadas por la disminución internacional de los precios, a lo cual se unió el abandono de comunidades completas emigrando por el control y la permanencia de, ¿quién cree usted?, de la delincuencia organizada. Los conflictos sociales se resienten en los municipios de Oxchuc, en la frontera Comalapa y en Honduras de la Sierra. Oxchuc se encuentra bajo los efectos de la lucha por el poder de la presidencia municipal y se afecta también muchísimo a la población por la violencia que esto genera. En frontera Comala, la ausencia de seguridad, al igual que en Honduras de la Sierra, la violencia, han impedido la realización de elecciones ordinarias y extraordinarias. Esto ya sucedió tanto en el 2021 como en 2022. En Panteló se complican mucho las condiciones de seguridad para el pueblo por la desaparición de personas y la presencia de grupos de autodefensa. En Chenaló también prevalecen los conflictos agrarios y el desplazamiento de cientos de personas. Los reclamos de seguridad y justicia también se dan en San Cristóbal de las Casas. Está latente también el despojo de más de 163,000 hectáreas de tierra allá en San Miguel y Santa Clara, Chimalapa. En el municipio de Venustiano Carranza sigue el diferendo agrario entre la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, que se disputan, fíjese usted, más de 18,000 hectáreas de tierras comunales. En Chiapas, sigue caracterizándose por ser una tierra de gente pobre. Déjeme le recuerdo, Pablo Salazar Mendiguchía, al tomar posesión del gobierno estatal allá por el año 2000, prometió que iba a fomentar la producción para erradicar la pobreza. Juan Sabines, Guerrero, hijo de Juan Sabines, también dijo que iba a erradicar la pobreza extrema de manera efectiva. Y el güero Velasco, Manuel Velasco, uno de los gobernadores consentidos del presidente y que inclusive ambicionó sucederlo, habló de mantener a Chiapas en el camino de la lucha frontal contra la pobreza. ¿Ya ve usted cómo todos estos son discursos? Porque por desgracia Chiapas sigue siendo el estado más pobre del país y enfrenta problemas con la inseguridad y la migración. ¿Ahora qué? Con Rutilio Escandón, quien es integrante del grupo preferido del primer mandatario, hasta la fecha no se han atendido los sectores agropecuario, turístico, energético o cualquier otro, para impulsar el desarrollo en la entidad. Rutilio no ha hecho absolutamente nada más que generar e incrementar los problemas en ese estado. Y en los últimos años,
Fíjese usted que también se han acumulado una serie de eventos de suma gravedad, pues desde la crisis migratoria, profundizando las tensiones en las zonas fronterizas de mayor intensidad de flujo de personas y de mercancías, hasta el caos más palpable, pues de alguna manera presente y que tiene una capacidad de operación de ¿sabe quiénes? Pues de los del crimen organizado. Ahora déjeme decirle que con todos estos problemas parecería inexplicable que el presidente decida irse a vivir ahí a Palenque, a Chiapas. ¿Considerará que con su presencia va a acabar con los problemas que existen en la entidad? O tal vez vaya y se encuentre entre personajes muy conocidos de estos que están dominando esa entidad y que pertenecen a algunas bandas y no precisamente de las bandas que traen la tambora y la trompeta. Pero bueno, también está el secuestro de civiles, de empleados de la Secretaría de Seguridad Pública, allá también obviamente de ciudadanos que pues se sufren y que sufren los chapanecos. Y esto es por parte del grupo criminal que impulsó, inclusive llegó a este grado, fíjese usted, de impulsar la destitución de varios funcionarios de la misma dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública, pues considerando todo esto como un reto ya de los más grandes planteados por los cárteles delincuenciales al Estado mexicano. Y esto solo encuentra un símil ¿se acuerda usted del Culiacanazo? En donde, bueno, pues se paralizó la ciudad de Culiacán, allá en Sinaloa, y lográndose con ello pues la liberación de uno de los más prominentes líderes del crimen. Y así ha pasado pues también en Chiapas, en su capital. Bueno, pues luego de 3 décadas, ¿verdad?, desde el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los rezagos ancestrales se mantienen en la entidad. Y ahora los problemas se han vuelto mucho más complejos, pues se resiente la penetración, como le decía yo, de todas estas bandas delincuenciales en espacios donde anteriormente les era sumamente difícil de entrar, de penetrar, como son los pueblos y las comunidades indígenas, estas que se han visto abandonadas. La frontera mexicana con Guatemala es de prácticamente 1,000 kilómetros de extensión. Y fíjese usted que es una franja de las más porosas del mundo, pues en ella se tejen las más complejas y diversas redes de tráfico ilícito de personas, pues de las que se tienen registradas en el orbe en todo el mundo. Y esto también incluye pues que por ahí pasen pues autopartes y vehículos robados, mercancía pirata, tráfico de personas, migrantes en situación irregular y sumidos además en la miseria, y de quienes son víctimas de la trata de personas. Bueno, están las dificultades hasta llegar a los animales en peligro de extinción que son vendidos en toda esa zona, o por ahí los operan, por ahí los pasan. Hasta, bueno, pues lo esperado, ¿verdad?, las más sofisticadas drogas. Pero ¿será que la llegada de quien en ese momento será el expresidente de México, ex inquilino de todo un palacio, pues solucione los problemas de una de las entidades más pobres de nuestro país? Ya veremos, ya veremos. Y bien, han sido solamente 2 entidades de 9 que tenemos programada para usted. Ojalá nos acompañe en el próximo Fuego Cruzado, que será este mismo viernes, y podamos adelantar con otras entidades más. Gracias. Hasta la próxima. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin.